Roy Campo, René Casados o Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a todos. Gracias, René, buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Fuerte abrazo, buenas tardes. Igualmente. Don Pepe Fonseca, una provocación, don Joaquín, Pepe. buenas tardes. Oye, pues mira, la visita del Gabinete de Seguridad del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, nos viene a subrayar algo que es muy importante y que debe ser muy importante para este gobierno: nuestro problema de inseguridad, reconocido por el propio presidente en sus entrevistas en el norte, cuando dijo que si no resuelve este gobierno el problema de inseguridad, no será bien recordado. Y mientras nos entretiene, sin embargo, en los embrollos de que crea desde el poder, no cambian la política de dejar hacer y dejar pasar en materia de seguridad. Y eso es una política que solo crea mayor violencia y mayor impunidad. Ayer dijo el presidente que en materia de salud hay que dejar que la gente use su libertad. Ha llegado el momento de cuidarnos a nosotros mismos, dijo. Seguro, Joaquín, que en las charlas con los funcionarios americanos, pese al lenguaje diplomático, el gobierno de México ya confrontó la realidad para que no nos vayan a salir que así como en materia de salud quieren que nos cuidemos nosotros, nos vayan a decir que en materia de seguridad, a ver qué hacemos para cuidarnos nosotros mismos, Joaquín. Roy. Pepe, qué bueno que le entras a todos estos temas juntos. A ver, entonces, uno, la llamada con Kamala Harris y la visita sorpresa de los funcionarios de Estados Unidos es una agenda de Estados Unidos. Es decir, ¿de qué hablaron? Pues de lo que ellos querían que habláramos, ¿no? Sí, es cierto, nosotros respondemos y decir, oigan, suéltenos algo de vacunas, cuando abrimos las fronteras, pero era una llamada de la agenda de Kamala Harris y de Estados Unidos. ¿Y cuál es la agenda que tenían? Es incremento de la migración, gran incremento de la migración, cuando Kamala Harris es la encargada de ese tema. Y en ese incremento de la migración, porque es evidente que han incrementado la migración, es también los niveles de inseguridad, que también son evidentes y los deben de preocupar. Entonces, uno es la agenda de ellos, claro. México habla, aprovechando la llamada, y dice, oigan, inviertan en el sur también, ¿no? Acuérdense que la migración para desde el sur y hay que ayudar a Centroamérica, está bien. Y también en la agenda de México, oigan, ¿cuándo abrimos las fronteras, no? Por una agenda total. Oigan, y no nos pueden regalar un poco más de vacunas, está bien, pero la agenda es de Estados Unidos, ese es un poco el asunto. Los niveles de inseguridad, efectivamente, y no van a cambiar, pero me preocupan las palabras que dijiste. Si es una posición muy liberal, hasta positiva, pues es hora de cuidarnos por nosotros mismos. Tienen toda la razón. Pero el Estado también tiene cierta responsabilidad. No puede abdicar, decir, es bronca de ustedes. Es decir, sí, cuídense ustedes mismos, pero yo voy a fijar ciertas reglas, ciertos protocolos, les voy a dar cierta información y no toda la culpa es de ustedes, sino apliquémoslo a todo. Oigan, la droga, que circule la droga, es decisión de ustedes si la toman o no la toman, fúmensela, inyéctensela, aspírenla. No, también tiene el Estado que tomar posición, no es hagan lo que quieran. Sí, bueno, yo soy de la posición liberal, está más en la decisión nuestra, pero no puede aplicar el Estado a cierta responsabilidad. En este tema de la vacuna específicamente, el Estado es muy responsable de las decisiones que se tomen, muy responsable y no puede dejarnos todo a nosotros. A ver, el Estado es el único responsable de la vacunación, Roy. Total. Y así lo ha asumido. Sí, es el que las distribuye, el que las pone, el que da. Primero hay que acordarnos, cuando cambió el protocolo de 21 días entre una vacunación y otra, diciendo no, se puede hasta 42. No era una recomendación de los fabricantes, era una postura de gobierno de que prefiere muchas primeras dosis que hacer la segunda dosis. Son posturas. Es el responsable, también es responsable de la salud pública, lo cual, hablando de otras cosas, no le debe haber gustado nada, no lo habíamos comentado aquí, la información de Coneval de la falta de cobertura, de la pérdida de cobertura de salud que han tenido los mexicanos, ¿no? La caída del Seguro Popular y el fracaso del lanzamiento del INSABI generó un menor acceso a servicios de salud.
ese dato de Coneval, el gobierno le debe haber caído, pero muy mal, ¿no? De ahí los otros datos que se dicen. Pero él tiene otros datos, René. Sí. Sí, sin duda alguna, ese siempre ha sido el argumento. El hecho, Joaquín, es que la evidencia demuestra que la relación bilateral, como siempre, es absolutamente compleja y no solamente de un tema, y no es gratuito las constantes visitas de los funcionarios estadounidenses a Palacio Nacional. Estamos realmente problemados en la agenda bilateral y en lo que está aconteciendo en nuestro país. Ahora, estamos más allá estamos por llegar a la mitad del sexenio y rumbo al tercer informe presidencial, donde no hay resultados favorables como quisiera el gobierno de la Cuarta T. Hacia eso vamos, Joaquín, y verdaderamente el gobierno y el propio presidente está en una encrucijada. Viene en este momento y en esta coyuntura de varios eventos de los cuales pues no ha salido avante. El caso del ministro Saldívar, el caso del Tribunal Electoral, y aunado a eso también lo que habíamos mencionado la semana pasada sobre los temas que tratamos. Entonces, verdaderamente el gobierno de la República está viviendo una de sus más grandes encrucijadas, Joaquín. Don Pepe. Mira, Joaquín, yo creo que han tenido hasta ahorita el éxito que no tuvo el presidente López Obrador con Trump. Han logrado separar. ¿Cómo, claro. Don Pepe? No, el éxito con Trump, el éxito con Biden es que han logrado separar las agendas como se ha manejado tradicionalmente la compleja relación entre México y Estados Unidos. Por un lado la agenda económica, financiera y comercial, y por el otro lado la política y los asuntos de seguridad. Siempre se han mantenido separadas, no se han mezclado. Eso no pasó con Trump. Trump le dijo: yo quiero que me dé seguridad en mi frontera, estoy lleno de centroamericanos, pon un muro en la frontera sur, y si no lo pones, te voy a poner aranceles a todo lo que mandan, lo que le venden ustedes a Estados Unidos. Mezcló los dos temas. Hizo lo que nunca había ocurrido en décadas de buenas relaciones con Estados Unidos. Ahorita lo han logrado mantener separado, pero si los impacientamos, Joaquín, y lo seguimos cucando, como dicen el tabasqueño, podemos sobrellevarlos. Si hay que torearlos, no hay que hacer como los forcados de andar arriesgándose, trepándose encima del burel. Hay que hacer como los buenos toreros, hay que capotearlos y hacer una buena faena como se ha hecho siempre. Pero tenemos que tener cuidado porque los asuntos de seguridad en este momento para Estados Unidos pasan por migración, que es un gravísimo problema político para ellos allá. Han deportado más de 180,000 personas en lo que lleva Biden en el gobierno. Señal de que han aumentado. No estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Trump. Yo creo que nos lo reclamaron ayer, aunque no lo digamos, ¿eh? Oye, Roy. Pepe, yo no estoy muy de acuerdo contigo. No estoy muy de acuerdo con Pepe, ¿eh? Yo creo que eso de que los separemos, no. Estados Unidos no se puede separar. La economía es política, no se puede superar. Estados Unidos sabe que tiene ese tipo de armas, ¿no? De aranceles, de cierre de fronteras, que son medidas económicas, pero que las mezcla con seguridad y con política. O sea, Estados Unidos no separa. Estados Unidos tiene intereses económicos finales, pero también eso lo logra con poder político. Entonces yo creo que no están tan separados, están juntos. Sobre los migrantes, es cierto, Pepe, han regresado más, lo cual es evidencia de que también han pasado más. Y también hay más remesas. O sea, todo indica el incremento de la migración en todos sentidos, ¿no? Entonces, y eso les preocupa, ¿por qué? Porque saben que en el 24 viene Trump de regreso y viene con un discurso similar con migración el que utilizó en la elección pasada.
y entonces saben que tienen que resolver ese problema. Eso es su agenda política, es lo que tienen. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo en que lo hayan logrado superar. Y el asunto, a ver, México está jugando, yo creo que bien en la parte de relaciones. Por un lado, la relación con Estados Unidos, que es la más importante que tenemos, sin duda. Pero el anuncio de que en México se lleven a cabo las prácticas para tratar de resolver el tema de Venezuela entre la gente de Maduro y la oposición, es una noticia muy importante en el mundo, que aquí se estén llegando, ¿no? Recuerda aquellos pactos de Chapultepec cuando acabó la guerrilla en El Salvador, o Contadora. O sea, yo creo que ese no lo podemos simplemente dejar pasar. Sí están pasando cosas importantes en términos de las relaciones internacionales. Pero ¿a cuántos mexicanos, Roy, a pocos les importa o les es importante? A pocos. Mira, Joaquín, ¿sí? hay que separar. ¿Cuántos mexicanos recuerdan los pactos de Chapultepec o el pacto de Chapultepec o Contadora? Vamos, puede ser importante en un aspecto, no sé en qué aspecto, pero de interés histórico nacional. Y político. Digo, histórico y político. Perdón, Roy. Muy bien, Joaquín. La evidencia ha demostrado que la política no es solo un asunto de sentido común, como ha afirmado en otras ocasiones el presidente. Está realmente emproblemado tanto en su agenda nacional como en su agenda binacional. Y ya prácticamente a la mitad de su sexenio, rumbo al tercer informe presidencial formal, por ponerlo entre comillas, en el balance de las promesas y los resultados, puedo adelantar que no le está favoreciendo, sobre todo en las últimas semanas, Joaquín, en los aspectos tanto económicos como políticos y sociales. Más allá de su indudable habilidad política reconocida y del poder y de su narrativa retórica, de su discurso y de su propaganda populista, pues su liderazgo hasta el momento no está logrando todavía una gestión administrativa eficiente de gobierno. Documentar, Joaquín, en los hechos con consistencia y coherencia la gran expectativa y promesa, ya no de campaña, sino de por cumplirse en diciembre sus 3 primeros años de gobierno, más lo que tuvo como gracia de 5 o 6 meses antes de tomar posesión del gobierno de la República. Vamos a ver. El presidente está viviendo otro verano tormentoso. Ya se está desgastando poco a poco. Todavía no, pero se está desgastando el discurso de echar la culpa al pasado. ¿Cómo sigues culpando al pasado de la inseguridad? A ver, don Pepe, ese nunca se desgasta, don Pepe. El discurso a las culpas del pasado nunca se desgasta, tú lo sabes, don Pepe. Sí, Joaquín, pero no, perdóname, pero es que aunque no se desgaste, entonces, ¿sabes qué? Entonces no vamos a tener futuro mientras sigamos con un gobierno que se escuda en los pecados de que hicieron sus antecesores para no hacer nada, para construir un buen futuro para su compromiso es un buen futuro. Su compromiso no es juzgar el pasado. A mis nietos y a mis hijos les importa un cacahuate ya lo que pasó en el sexenio pasado. Quieren ver qué va a pasar en lo que resta de este sexenio y en el que sigue. Estoy de acuerdo, Pepe, pero siempre los presidentes tienen un recurso que es muy tramposo, pero siempre han recurrido a él. Primero, echar la culpa al pasado. Y segundo, es muy corto tiempo para ver resultados. Y ahí se la van llevando a los 6 años, Roy. Exactamente. Mira, es mucho más fácil buscar las causas que buscar las soluciones. Y cuando buscas las causas, siempre encuentras a los anteriores. No causas, culpables. Culpables, exacto. Siempre culpa a los anteriores y no te preocupas por resolverlo. Está más preocupado por mostrar los errores pasados y de aquí al referéndum ese va a ser el discurso. Y cuando dice Pepe se está desgastando, pues hace cuántos años o cuántos meses tenemos diciendo que se está desgastando y ahí sigue vigente, ahí sigue vigente y va a seguir vigente durante todo el referéndum. Y yo no lo veo desgastado, Sí, pues una cosa es que se deba de desgastar, sí, y otra es que a ver, el secretario de Seguridad Pública del primer trienio de López Obrador ganó la gubernatura de Sonora, claramente. O sea, siendo la inseguridad un desastre, siendo la seguridad un desastre y la seguridad la mayor demanda de los mexicanos. Les ganó y en Sonora. Así es.
¿no? Entonces, así que no es todavía el discurso de la culpabilidad al pasado, ese les ha funcionado perfectamente. Entonces, no lo desgastamos. Y le seguirá dando. René. Sí, yo creo que aunque pueda uno afirmar o haya afirmaciones de este tipo de que gobernar no solamente es hacer creer y que no se puede gobernar de espaldas a la realidad, el capital político, sobre todo del gran número de sus seguidores por parte del jefe del Ejecutivo, sigue siendo muy amplio y muy grande. Aunque en el balance de promesas y de resultados, pues los resultados no le favorecen en los otros rubros, más allá de su habilidad política reconocida de poder y de su misma narrativa, de su retórica y su discurso y de su propaganda populista, como he mencionado, Joaquín, no ha logrado y no está logrando sin duda alguna, ahí están sus grandes déficits en términos de documentar en los hechos, en consistencia y coherencia, eficiencia y eficacia administrativa en la mayoría de los rubros de gobierno. Hombre, si es un fracaso administrativo también el gobierno. Mira, la seguridad y la salud van a definir a este gobierno. Acuérdense lo que les digo, ustedes me dirán lo que quieran, pero acuérdense que van a definir este gobierno. Va a llegar el momento en el que la gente va a darse cuenta cuando vean que ya pasados 96,000 muertos, Joaquín, en el sexenio, nomás de homicidios, más aparte de los 250,000 o 300,000, yo no sé cuántos de la pandemia. 500,000. Bueno, 500,000 de la pandemia. Entonces, cuando empieces a sumar, entonces quiere decir, entonces no tenemos futuro. Si somos un pueblo que no podemos ver ya al final del sexenio, yo no digo ahorita, nos faltan todavía 3 años. Si en 3 años no vemos el fracaso de este gobierno, entonces, Joaquín, se cumple el pronóstico de aquel filósofo inglés que dijo: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo defiendo bien referido de eso, pero en fin, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. Un cambio de chip rápido, Joaquín. Uno de los reclamos populares desde hace años y que parecía cumplido era quitar el fuero. Y quiero referirme por el fuero al que el gobierno en funciones, los partidos del gobierno en funciones, le regalaron a un diputado, al diputado Huerta, le regalaron por varios meses, porque fue acusado y fue que le quitaron el fuero desde hace abril, mayo, ya hace meses. Y resulta que pocos días antes, ¿sí? Y pocos días antes de que perdiera el fuero oficial, porque el día 31 de agosto se le acababa ya el fuero, bueno, ahora sí me pongo de acuerdo para quitarle el fuero. Cuando ya lo iba a perder, pero para que no quede que no quede la historia de que nos le quitamos el fuero, pero se le regalaron fuero varios meses, porque tenían que habérselo quitado desde hacía mucho. Y se lo están quitando estos días, cuando el día 31 lo iba a perder por razones naturales, que dejaba de ser diputado. Entonces ahí hay una simulación, porque le están quitando el fuero cuando ya lo iba a perder. Es una simulación de los partidos en el poder que pugnaron por quitar el fuero. O sea, simularon en este caso. Gracias, Roy. René, por favor, rápidamente una conclusión. Sí, como conclusión, Joaquín, es un hecho en términos realistas que el liderazgo, la gestión del actual gobierno, del presidente y de la 4T, indudablemente demostrado en la realidad, no está logrando en su gestión administrativa la eficiencia de gobierno que él quisiera, sobre todo en temas muy ingentes como son la seguridad y en este caso las problemáticas que hemos venido tratando en los últimos programas. En los hechos no ha logrado con consistencia y coherencia cumplir esa gran expectativa y esa gran promesa de campaña. Y hablo de esto porque estamos a escasas 2 semanas o más del tercer informe de gobierno, Joaquín. El presidente está viviendo un verano tormentoso en el transcurso de estas semanas. Conclusión,
El hecho es que al momento de seguir como va, sin ajustes ni correcciones, esta administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfrentado en la encrucijada y ante el desafío de uno de los grandes problemas que él propuso en campaña que iba a resolver, que es el aumento de la pobreza absoluta en nuestro país. Los números nos han indicado, según la evidencia de INEGI y Coneval en la evaluación, que el presidente está viviendo una triste paradoja de quien ha hecho de su eslogan "Primero los pobres" emblema y divisa central de la narrativa y de la retórica de su gobierno, Joaquín. Muchas gracias. Fuerte abrazo, René, Joaquín. un abrazo. Roy, don Pepe. Buenas tardes. Don Pepe Fonseca. Buenas tardes. Mira, Joaquín, el presidente está haciendo lo que él cree que tiene que hacer. Y le insisto, no le pidan que cambie, que haga otra cosa. No podemos esperar otra cosa. Él mismo dijo que no se desgaste inútilmente y tiene que toma decisiones optando entre dos inconvenientes. Siempre así definió su proceso de decisiones. Yo lo que sigo criticando es que nos quieran vender un pasado, y más en las próximas semanas, un pasado que ya se fue, que no existe, que está solo en su imaginación, y están haciendo lo que nunca se debe hacer. Dice un inglés que volver la vista atrás es una cosa y marchar hacia atrás es otra, y este gobierno está marchando hacia atrás. Gracias, Joaquín, y buenas tardes. Gracias, don Pepe. Don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Casado, en la mesa de los miércoles.